Bienvenidos a la escuela dominical Ben Sígueme. La lección de hoy, que se titula Acordarse del Señor, empieza con el capítulo 7 del libro de Elamán, en el que vemos a Nefi con la tristeza del misionero que ha estado predicando y no ha encontrado a nadie interesado en su mensaje. Nefi había estado predicando el Evangelio en la tierra del norte y nadie quiso escucharle. Y cuando termina su misión y vuelve a su país natal, lo encuentra totalmente corrompido por las bandas de ladrones y asesinos de Gadiantón. Y su dolor era tan profundo que salió al jardín de su casa, desahogó su alma en oración y como lo hizo en voz alta, los que pasaban por allí se acercaron para ver qué pasaba. Recordemos que Nefi era conocido porque había sido el juez superior. Y Nefi aprovechó que se reunieron todos en torno a su jardín para llamarlos al arrepentimiento y advertirles de las posibles consecuencias de sus iniquidades. Y lo hizo con las palabras, a menos que os arrepintáis, que las repite 5 veces en 10 versículos. He aquí, ¿por qué razón os habéis congregado? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? ¿Cómo pudisteis olvidar a vuestro Dios el mismo día en que os ha liberado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres. Sí, y para adquirir oro y plata. Porque si no os arrepentís, he aquí esta gran ciudad y todas esas grandes ciudades que están alrededor os serán quitadas por causa de ese orgullo que habéis dejado entrar en vuestros corazones. Y le dijo que tenían 2 opciones, arrepentimiento o destrucción. Ese era el dilema de los nefitas y también es el dilema que tenemos nosotros en nuestra época. En el capítulo 8 de Elamán, Nefi sigue amonestando al pueblo. Para ello les da testimonio de la venida del Mesías y les dice que muchos profetas dieron testimonio de la venida del Hijo de Dios y que uno de esos profetas fue Moisés. Y les recuerda que Moisés levantó la serpiente de bronce en un asta en el desierto como ejemplo de lo que harían con el Mesías y que todos los que miraron a la serpiente de bronce después de sufrir la picadura de las serpientes venenosas que los atacaron en el desierto, dijo Moisés, vivieron. Y les dijo que de la misma manera, cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, tendrán la vida eterna. Y les dijo que tenían 2 opciones, otra vez el dilema, vida eterna o destrucción eterna, como dice el versículo 26. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿el Mesías y su sacrificio expiatorio están delante de nosotros como ofrenda de salvación? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque podemos mirar arrepentidos al Salvador y vivir, o podemos ignorar a Dios y la expiación y morir por el efecto del veneno del pecado. Esto en el capítulo 8. En el capítulo 9 de Elamán, Nefi, para dar testimonio de que Dios
lo había enviado para llamarlos al arrepentimiento, da una serie de señales que sólo podrían venir de un Dios omnisciente reveladas a Nefi. Sí, id al asiento judicial e investigad. He aquí, vuestro juez ha sido asesinado y yace en su propia sangre. Y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y he aquí, ambos pertenecen a vuestra banda secreta. Y son sus autores Gadiantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. Y leemos al final del capítulo: y hubo algunos de los del pueblo que dijeron que Nefi era profeta. Capítulo 9, versículo 40. E incluso algunos dijeron que era un dios, versículo 41. Solo algunos parecía que se convirtieron con esas señales, con esos milagros. Y la pregunta es, ¿son las señales, los milagros, los acontecimientos extraordinarios la mejor manera de convertirse al Evangelio? ¿Estoy yo buscando señales para edificar mi fe y mi conversión? El capítulo 10 de Amán empieza diciendo que las señales y maravillas que hizo Nefi, mostrando el poder de Dios, en lugar de unir al pueblo, lo dividió en dos. Leemos en el versículo 1, de tal modo que se separaron unos por un lado y otros por otro, dejando a Nefi solo. Y leemos en el versículo 13, que a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado al hacerles saber sobre la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Y cuando Nefi los llamó de nuevo al arrepentimiento, en el versículo 15, leemos que le vituperaron e intentaron meterlo en la cárcel. ¿Por qué no prendemos a este hombre y lo llevamos para que sea condenado por el delito que ha cometido? ¿Por qué permitir que este hombre nos injurie? Está condenando a todo el pueblo a la destrucción. Y también dice que estas grandes ciudades nuestras no serán arrebatadas. Tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros, ¿para qué? Para quedarse solo al final. Y la tristeza de no haber conseguido nada en su predicación en la tierra del norte se vio aumentada por no haber conseguido nada en su propia tierra. Y Nefi, después de quedarse solo, se fue a su casa, meditando las cosas que le había manifestado el Señor. Y leemos en el versículo 3 que mientras meditaba, estando muy desanimado por las maldades del pueblo, Dios le habló y le animó, diciéndole que él lo bendecía, lo alababa por haber predicado al pueblo infatigablemente y sin miedo, sin preocuparse por sí mismo, sino solo por hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos. Y este es el mensaje que podríamos aplicar a todos los misioneros. Vosotros, misioneros y misioneras, élderes y hermanas,
abandonasteis todo para salir a predicar, y lo hicisteis olvidándoos de vuestras necesidades, preocupados solo por las necesidades de los demás. Benditos y benditas sois por haber cumplido la voluntad de Dios. En esta lección aprendemos que en realidad yo solo soy responsable de lo que haga con mi vida, no de lo que hagan los demás con la suya. Y esta fidelidad de los misioneros en general y de Nefi en particular al predicar hizo en el caso de Nefi que Dios mostrara una gran confianza en él y le dijo algo que quizá a todos nos gustaría oír. Le dijo lo siguiente en Elamán 10:5: Te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabras y en hechos, en fe y en obras, al grado de que todas las cosas se harán según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. En este caso, la pregunta sería: ¿qué pasaría si Dios me diera a mí todo lo que yo le pidiera y que hiciera todo lo que yo le mandara hacer? En mi caso, yo prefiero añadir a mis peticiones lo que mandó Jesús en el Sermón del Monte cuando enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquello de hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, como leemos en Mateo 6:10, por lo menos hasta que consiga yo unir completamente mi voluntad con la voluntad de Dios. Algo que parece que Nefi ya había conseguido, porque el Señor le dijo aún más en este sentido. Le dijo lo siguiente: Te doy poder de que cuanto selles en la tierra se sellará en los cielos, y cuanto desatares en la tierra se desatará en los cielos. Aquí se está hablando de algo fundamental, de unir el cielo y la tierra en nuestra manera de vivir. Repito, estoy viviendo de tal manera que Dios pudiera tener tanta confianza en mí, que estuviera dispuesto a darme o a hacer todo lo que yo le pidiera sin que eso pusiera en peligro el plan de salvación. La pregunta, por tanto, es: ¿está mi voluntad unida con la de Dios hasta ese punto? En el capítulo 11 de Elamán, Nefi empieza a poner en práctica el poder recibido de Dios. Las bandas secretas estaban provocando tantas contenciones y tantas guerras que amenazaban con destruir a los nefitas. Y para que la espada no acabara con el pueblo, Nefi oró a Dios y le pidió que provocara una hambruna tal que se vieran obligados a arrepentirse. Y así ocurrió. Y cuando el pueblo vio que iba a perecer de hambre, acudieron a Nefi para que suplicara a Dios que se acabara el hambre entre ellos. Y Nefi oró a Dios, la lluvia volvió a caer sobre la tierra, tuvieron cosechas y se acabó el hambre. Y en el versículo 19 leemos: El pueblo se regocijó y glorificó a Dios y se llenó de alegría, aceptando a Nefi como un gran profeta y varón de Dios. Y a partir de ese momento la iglesia se extendió y tuvieron paz, pero aquello no duró mucho. Solo 3 años después volvieron las contenciones y volvieron las guerras,
y otra vez se formaron las bandas secretas que causaron grandes calamidades entre el pueblo. Y en el versículo 34 leemos que al estar sufriendo tantas calamidades, el pueblo otra vez empezó a acordarse del Señor su Dios, pidiendo que los librara de sus problemas. Y Dios los libró. Y en el versículo 36 dice que un año después otra vez olvidaron a Dios y otra vez empezaron a degenerar. Y como dice el versículo 37, al final de este capítulo, estaban madurando para la destrucción. Pregunta: ¿soy yo de los que solo se arrepienten si le obligan las circunstancias? ¿De los que solo se acuerdan de Dios para pedir y no para agradecer? ¿De los que cumplen los mandamientos solo para obtener bendiciones y cuando las han recibido dejan de cumplirlos? En el Amán 12, el último capítulo de la lección, leemos las palabras de Mormón evaluando la situación. Así vemos cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Porque, dice Mormón, excepto que el Señor castigue a su pueblo, no se acuerdan de él. Y estas palabras se repiten en los versículos siguientes como una especie de lamento de muerte. Oh, cuán insensatos son los hijos de los hombres, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo, cuán lentos en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Son menos aún que el polvo de la tierra. El título de la lección es Acordarse del Señor. Como he dicho, la lección se despide con el capítulo 12 de El Amán, que nos enseña la importancia de acordarse del Señor. En el versículo 3 leemos: excepto que el Señor los castigue con muchas aflicciones, su pueblo no se acuerda de él. Y yo pregunto, ¿qué tipo de recuerdo es ese? ¿Recordar a Dios por sus castigos? ¿Es esa la imagen que queremos tener de Dios? ¿No sería mejor recordar a Dios por su amor y por las muchas bendiciones que nos ha dado en nuestra vida? Pero, aunque parezca difícil de creer y sea completamente absurdo, algunos prefieren y aún necesitan un Dios que castigue para así arrepentirse y eliminar ese veneno de que hablábamos, el veneno del pecado en las venas. En el Amán, capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos: el Señor bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y la felicidad de su pueblo, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios, y huellan con los pies al Santo, y esto a causa de su comodidad y extrema prosperidad. Y pregunto, ¿no es el agradecimiento una razón suficiente para acordarse de Dios y cumplir sus mandamientos? Si yo solo soy obediente cuando me castigan, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que me castiguen para que de esa manera sea obediente. Pero de lo que se trata es de lo contrario, de demostrar que nosotros no necesitamos ni castigos ni amenazas para cumplir con nuestros deberes. Hay un soneto en la literatura española, se llama el soneto a Cristo crucificado, que es una de las joyas de la poesía mística en la lengua española, que es de la segunda mitad del siglo XVI, que estoy seguro que muchos
por lo menos los de mi época, recuerdan y aún se lo aprendieron de memoria. Este soneto a Cristo crucificado podría incluso ilustrar no solo estos versículos, sino también la experiencia de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto delante de su pueblo para ayudarles a vivir en medio de una plaga de serpientes venenosas, como he dicho. El soneto al Cristo crucificado dice lo siguiente: No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Y hablando de la mística, esta mística que a mí me ayudó tanto en mi adolescencia, recuerdo la disciplina en el colegio de los salesianos donde yo estudié, y recuerdo una experiencia muy interesante. Había un sacerdote que era corpulento, enorme. Él tenía una campana en la mano con la que llamaba a todos los alumnos para entrar en las aulas, y siempre que estábamos en las aulas podíamos reconocer la llegada de algún alumno tardío porque oíamos el golpe de la campanilla en la cabeza de aquel niño. Campanillazo, alumno que llegaba tarde. Yo recuerdo que un día también llegué tarde y llegué a aquella zona de columnas y al extremo opuesto estaba aquel sacerdote con su campanilla y con la mano levantada, sosteniendo la campanilla con el índice, me dijo: ven para acá. Y allí avancé yo, sumiso, esperando el campanillazo en toda la cabeza. Cuando llegué a su altura, levantó la mano con la campanilla y cuando llegó a la altura de la cabeza frenó, me dio un golpecito cariñoso con la campanilla y me dijo: anda, entra. Nunca olvidaré aquella señal de misericordia que fue para mí más eficaz que cualquier otra señal de justicia. Y, por ejemplo, yo recuerdo a mi padre y a mi madre, que ya han muerto, y me acuerdo de ellos mucho, y afortunadamente no por sus castigos. El libro de Mormón termina con el libro de Moroni, como sabéis, y en el capítulo 7 Moroni se acuerda de su padre Mormón y de las cosas que aprendió de él. Y en este capítulo 7 de Moroni cita las siguientes palabras de su padre. Me acuerdo de la palabra de Dios que dice: por sus obras los conoceréis. Dios ha dicho que si un hombre presenta una ofrenda o si ora a Dios y no lo hace con verdadera intención, de nada le aprovecha. No se le cuenta como buena y se le tiene por malo ante Dios, porque no lo hace con verdadera intención de corazón. En el Amán 12:25 leemos el deseo de Dios con respecto a sus hijos, nosotros. Yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero habrá algunos que serán echados de la presencia del Señor. ¿Hay algo más doloroso para una madre y para un padre que ver a sus hijos rebelarse contra ellos y preferir vivir lejos de su presencia? ¿No tiene que ser triste también para Dios que después de todo lo que ha hecho para ayudarnos
a vivir con Él eternamente, vea que nuestros hechos demuestran que no queremos estar con Él? Con razón leemos el lamento de Dios en los últimos versículos de este capítulo 12. Oh, cuán insensatos y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo y cuán lentos en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. No desean del Señor su Dios su guía, sin dar oído a sus consejos. Ellos no desean que los gobierne su Dios y, a pesar de su benevolencia y de su misericordia con ellos, desprecian sus consejos y no quieren seguir su guía. El versículo 23 de Elamán 12 es un buen resumen de la lección. Leemos: Dios conceda que se lleve a los hombres al arrepentimiento y a las buenas obras, porque benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchad la voz del Señor su Dios, porque estos son los que se salvarán. Pidamos, pues, a Dios que de una manera natural y voluntaria estemos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y hagamos buenas obras, porque benditos son los que quieren ser obedientes sin que tengan que obligarles a serlo con la fuerza de los castigos. Unamos, hermanos y hermanas, nuestra voluntad a la de Dios, para que lleguemos a ser uno con Él, como Cristo nos enseñó con su ejemplo cuando dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Leemos en Juan 6:38. Hermanos y hermanas, esforcémonos por ser dignos del amor de Dios y que no necesitemos nunca sus castigos.